tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más aquí en Simple La Pizarra de Pizarro en Radio Agricultura, como siempre, los domingos, 9 de la mañana en la 92.1, en la Red Nacional de Radio Agricultura. Estamos también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Si te gusta el contenido, ponle un me gusta, compártelo, comenta con nosotros. Además, estamos en Zapping, estamos en GTD del Sur, estamos en la señal de Binet, en muchas plataformas para conversar de diferentes temas. Hoy vamos a ahondar probablemente en una de las cosas que a la gente siempre le interesa, sobre todo, bueno, venimos de todo el tema de la fiesta, ahora estamos insertos en el tema de las vacaciones, se consume y se consume mucho. Y vamos a hablar precisamente sobre la protección al consumidor. Respecto de esto, vamos a conversar hoy con un gran amigo que nuevamente vuelo, porque cada vez que viene además nos vamos bien en sintonía. El abogado Jaime Lorenzini. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Jaime, no se les olvide, es abogado, experto en temas de derecho del consumidor, socio de Lorenzini y Twiman y además es académico de la Universidad de Chile. ¿Estás haciendo clases de allá? Ahora estoy haciendo clases en clínica, que es la aplicación práctica del Clínica derecho. jurídica está. Clínica jurídica. Ah, sí. Yo ya alcancé ¿Tú alcanzaste a hacer la clínica Mira. jurídica, pero sí, como muy al pasar. ¿Sigue ahí en la esquina al lado del motel o no? Así es. ¿Sí? Bueno, Antes era motel, en los 90 no, era un motel. No sé si hay de ahora qué. un edificio muy elegante en Santa María, pero para el otro lado. Claro. Sí, de hecho inauguraron hace poco, perdón que me metan en esto, inauguraron hace poco, porque fui a la escuela con mi hijo. Y inauguraron una pasarela por el sector derecho Así muy es, bonita, así es. que colinda precisamente con Santa María. Una Así es, cosa muy cómodo. que quedó realmente bonita. Está muy cambiada la escuela, en verdad, lo que era en los 90, lo que es ahora. Jaime, bueno, hablemos un poco del consumidor y también lo que nos preocupa, la protección al consumidor, de los fraudes que están a la vuelta de la esquina. A lo mejor todavía voy a comenzar con algo que no tiene nada que ver, pero que nos puso la alerta encima, que tiene que ver con el tema de los fraudes. Esta semana supimos que Amparo Noguera le velaron 70 palos. No, que 70, 700 millones de pesos en un fraude increíble. Lo que deja en evidencia que de todas maneras y de todos lados, por más legislación que tengamos, estas cosas siguen pasando. No estamos cayendo, lo conversamos la última vez, no estamos cayendo en una cierta sobreregulación quizás del tema, ¿o sí? ¿Qué crees? Yo creo que sí. ¿Sí? Déjame empezar con solidarizar con una actriz tan relevante como ella, que todos le tenemos, digamos, máximo aprecio. Pero por otro lado, digamos, dicho lo anterior, digamos, el descuido, digamos, nosotros como consumidores tenemos que ser colaborativos con el cuidado de nuestras cosas. Si tú tienes un auto y tu casa y tu cuenta corriente, Eugenio, uno tiene que dejar el auto cerrado, digamos, tiene que dejar la puerta cerrada y con alarma, si tiene alarma, que sería bueno, y el computador cerrarlo. Por consiguiente, si uno no contribuye, no hay regulación que vaya a venir en defensa. Y tu pregunta es muy buena, porque puede haber una y otra vez nuevas regulaciones para evitar casos como Amparo Noguera. Porque más somos especialistas en meter regulaciones cuando pasa algo, cuando pasan cosas como esta. Qué ganas que el nuevo director del CERNAC, cuando llegara, digamos, a instalarse, lo primero que hiciera fuera un comité, a lo mejor interministerial, para derogar todas las regulaciones que no sirven, que son ineficientes. Bueno, pero yendo a tu tema, yo creo que los fraudes en gran parte, no en todo, pero en gran parte se producen por un descuido de las propias personas. Si a mí me llaman por teléfono, digamos, y me dicen que es el viejo pascuero, digamos, y que por favor, estamos saliendo de Navidad, y que por favor le entregue mis claves porque me va a hacer el depósito de mi regalo, porque me porté muy bien el año pasado, fui un buen docente. Por favor, tómela. Claro, digamos, efectivamente uno tiene que hacer un análisis en frío, cualquiera que sea la persona, para decir, eso no debería haber ocurrido y uno tiene que tener una alerta. Estamos en un país en el cual la educación financiera y los hábitos y los sesgos y los errores y las emociones caen. Si a ti seguramente te llaman y a mí también, y que el ejecutivo y uno nos parecía, me dan algún dato, uno puede caer fácil, pero ahí hay una llamada alerta de cómo los consumidores debemos ser agentes colaborativos en el autocuidado. Eso es clave, Eugenio, me parece. Porque si no, vamos a llegar a regulaciones y extra regulaciones que no van a solucionar temas como el que acabas de levantar tú. Bueno. Sí, fíjate que independientemente del caso de Amparo Noguera, que insisto, fue generó mucha revolución en los últimos días, hay otro tipo de cosas que están encima de esto. Y hay búsqueda por parte del legislador por encontrar solución a diferentes cosas. Hemos tenido diferentes proyectos de ley, proyectos para fortalecer el CERNAC,
hemos tenido nuevas normativas que entran en vigencia. ¿Tú sientes que hay un fortalecimiento, por ejemplo, del CERNAC, de quien siempre se dijo, lo conversamos la última vez, que era una suerte de león sin dientes? No, lo que pasa es que esa frase es muy atractiva, Es digamos, una buena cuña. saliéndome de lo jurídico, a lo mejor en tu ámbito, en lo periodístico, en lo comunicacional, casi lo deportivo, digamos. Mm. Suena muy interesante, pero a la Fiscalía Nacional Económica, FNE, digamos, ¿ah? Libre competencia, los carteles, las colusiones, jamás nadie le ha dicho a la Fiscalía Nacional Económica la pantera sin dientes. Mm. Y que hace exactamente lo mismo que el SENAC, digamos. Fiscaliza, analiza y solicita que un tribunal aplique sanciones. Entonces, lo que uno ve detrás de eso, Eugenio, es ideología, un poco fanatismo, digamos, de enamorarse de una solución, porque hay una visión del mundo creyendo de que si el SENAC sanciona solo y únicamente de esa forma, se van a mejorar las relaciones de consumo. Y la práctica ha demostrado que no es así, digamos. Chile tiene un modelo distinto a otros países, eso sí, convengamos. Bueno, pero ¿qué significa eso? Convengamos que el modelo que tenemos es un modelo diferente, pero el SECNAC, a ver, uno podría, aquí hay dos alternativas, o el Servicio Nacional del Consumidor es juez y parte, Claro. que es una opción que seguramente está en otros países, y el modelo que tenemos en Chile es un modelo donde el SECNAC básicamente acompaña al consumidor a llevar esto a la justicia. Que, digamos, Exacto. es el modelo que tenemos hoy día. Sin embargo, por ejemplo, el SECNAC te protege, busca, o una de sus intenciones es un poco retrotraer esa visión y volver al tema, no sé si de juez y parte, pero sí permitirle al SECNAC imponer algún tipo de sanción. Claro, porque uno está ahí, lo que uno ve es estar enamorado de la solución y no del problema. Cuando tú te enamoras de la solución, quieres que el alicate sirva para todo, Ujú. para la cocina, para la parrilla, para el quirófano. Las cosas sirven para lo que sirven y punto, digamos. No hay que enamorarse de herramientas o soluciones específicas. En este caso, claro, uno ve que por segunda vez uno vuelve a insistir en volver a meter una herramienta que no es que esté mala, pero hay que tomar opciones. Efectivamente, en otros países, el CERNAC, los CERNAC en Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Profeco en México, Indecopi, en Perú, son jueces, sancionan, pero son jueces, pero no jueces y parte, no litigan, no van buscando indemnizaciones como sí ocurre en Chile. Entonces la pregunta es para los amantes de esa visión, bueno, ¿qué prefiere usted? ¿Prefiere que la señora Juanita sea defendida por un SENAC que litiga y consigue 150 millones de dólares, que no es poco, digamos, cuando una empresa, digamos, o 60 millones de dólares en muchos de los casos de instituciones financieras, o bien quiere que un SENAC sancione, pero elija, digamos, porque las dos cosas no es eficiente. Estamos en un Estado de Derecho. Y las cosas en derecho hay límites. Y parece correcto eso, separación de poderes, separación de funciones. Que los legisladores hagan lo que tengan que hacer, pero no se metan en la administración del Estado. La administración del Estado no se meta en el Poder Judicial. El Poder Judicial no se meta en lo que hace un alcalde, etcétera, digamos. El derecho funciona así. Al que no le gusta, bueno, tiene que irse a este país, digamos, porque estas son las reglas que nos dimos en sociedad. Y ahora, a nivel de protección general para los consumidores, y me mencionaste una serie de instituciones en otros países que más o menos hacen lo mismo. ¿Cómo estamos respecto de, no sé si hay una tasa de satisfacción respecto de cómo trabaja precisamente estos servicios que acompañan las denuncias de los consumidores o la exigencia de los consumidores de determinados derechos? Pero a nivel latinoamericano, por ponerlo más cercano, ¿y cómo estamos en la percepción de resolución de problemas? A ver, yo destacaría, a ver, en todos los países hay leyes de protección al consumidor y hay instituciones, digamos, que tienen facultades. Pero dicho lo anterior, y hay algunos países, Chile no, hay algunos países que tienen protección constitucional del consumidor. Dicho esto, uno diría, ¿qué países efectivamente son los que, no en el papel, Eugenio, sino que los que en la práctica tutelan efectivamente? Dos países, Brasil y Chile, nada más. Y eso es porque en el modelo chileno hay procedimientos voluntarios colectivos, hay juicios colectivos. SENAC puede presentar denuncias, puede hacer investigaciones y aunque no sancione, todos los años, y en las cuentas públicas del SENAC lo dice, hemos conseguido para los consumidores miles o millones de dólares en compensación, en devoluciones, cuando una sanitaria, cuando un retail, cuando un banco. Bueno, eso no ocurre en otros países. Por consiguiente, no al león sin dientes, digamos, Ujú. uno. Dos, el
el estándar chileno es muy superior al estándar futbolístico que tiene nuestro país, digamos. Bueno, Porque no es muy difícil. está de verdad en las ligas mayores. O sea, si hubiera una liga mundial, digamos, Chile, digamos, estaría dentro de la final. Así, en mi juicio. Está en Europa invitado, digamos, en España y en instituciones, en Brasil, en Perú, en distintas partes. Y uno se da cuenta de que hay que salir para encontrar, digamos, las bondades de una regulación. Cuando uno vuelve acá, claro, hay voces. Está bien, me parece a mí, si no tenemos que pensar iguales. Pero hay muchas voces y voces desde la academia, que a mí me preocupa, porque también ejerzo esa actividad, en que tiene una visión crítica y no clara, y uno como académico debería ser muy objetivo, muy transparente, muy neutral, digamos. El fanatismo no para el académico, digamos. Y ahí decir, oiga, efectivamente, se logran cosas con el modelo chileno. Se logran compensaciones, se logran soluciones, se devuelve dinero a las personas. Hay el único país que tiene procedimiento voluntario colectivo, una negociación de la empresa con la autoridad, y en 3 meses tiene una solución. No hay otro país que tenga esto, pero eso no se dice, Eugenio. Entonces, eso lo conozco yo más que como académico por el ejercicio forense que tengo. Entonces, por consiguiente, el remate para mí es, sí, Chile está en las grandísimas ligas, está jugando la final, pero puede cometer errores regulatorios y empezar a descender en la tabla y caer en segunda división. ¿Y esos errores regulatorios por dónde van? ¿Qué iniciativas, qué cosas están dando vuelta en el ambiente y que eventualmente nos podrían sacar esas ligas mayores que tú mencionas? Lo que tú mencionaste, el exceso de regulaciones, en este caso lo que abunda, sí daña, porque exige a la autoridad, si hay muchísimas regulaciones, digamos, para cumplir el fin, tienen que gastar energías, recursos, tiempo, dinero para ir a fiscalizar cada una de las temas de portabilidad financiera, del CAE, de la hoja resumen. Bueno, no ha hecho, me parece que la autoridad con seriedad, un análisis en frío de qué cosas no sirven. El sello CENAC. CAE, la carga anual equivalente, los planes de cumplimiento. Hay 2 empresas y llevan, no sé, cerca de 7 años, no son 2 empresas las que están en Chile, 2 empresas con planes de cumplimiento aprobados, lo que significa que la apuesta del compliance por la forma como se estableció no está sirviendo, digamos, no está cumpliendo su propósito. La portabilidad financiera, nadie se porta financieramente, pero se estableció regulaciones, por consiguiente creo que es un buen minuto para poner la pelota en el piso, decirle al árbitro que me pare un poco, digamos, el cronómetro y decir, a ver, ¿qué es lo que hay en el ambiente que sirve y lo que no sirve? Y eso puede despejar. ¿Y por qué? Para mejorarle la calidad de vida al ciudadano. Las regulaciones lo que terminan haciendo es, uno, encareciendo, digamos, el costo, porque la empresa va a pagar, la regulación le va a imponer costos para hacer estas cosas. Necesita más abogados, necesita más recursos, necesita instalar tecnología para portabilidad financiera. Eso lo paga la señora Juanita tarde o temprano. Y segundo, se ralentiza el servicio. Antes se da un crédito, digamos, en 15 minutos. Hoy día, con una serie de regulaciones, algunas son correctas, el análisis de solvencia me parece a mí que es correcto, pero ahí viene un minuto de dejar la ideología, dejar el fanatismo, dejar el activismo y pensar, digamos, de una manera objetiva, digamos, de largo plazo, qué es lo más conveniente. Y de nuevo, no enamorarse, digamos, de eslogan tan que genera mucha adhesión en lo emocional. Ese león sin dientes viene sonando hace 15 años, pero eso no es así. Y nunca fue así, digamos. Bueno, hay un tema comunicacional ahí de por medio importante, porque si en efecto, como tú nos mencionas en esta entrevista, hay resultados palpables, que son resultados además en un volumen bien contundente, uno dice, bueno, claro, en efecto esto está funcionando bien y hay que poner atención. Es decir, si se va a reinstalar, yo creo que ya a esta altura no, pero si en algún momento se reinstaló un debate, era precisamente lo que te comentaba al principio. Es decir, o seguimos con este modelo de acompañamiento del CERNAC en la búsqueda de soluciones, o volvemos al modelo de juez y parte. Nuevamente la discusión respecto de un cambio de modelo respecto a cómo administrar el servicio y te vuelvo a decir, si está funcionando y la gente todavía tiene esa percepción de performática del eslogan, claro, la gente dice, pero el CERNAC no funciona tanto. No, el CERNAC sí está funcionando. Hay un tema, insisto, un tema comunicacional de por medio relevante ahí. Creo que las personas que tú denominas, las personas que serían los ciudadanos,
amarran el eslogan porque las autoridades, los parlamentarios, los que están en círculos de poder, utilizan ese eslogan. Entonces yo digamos, invitaría a esa persona a tener mucha responsabilidad, digamos. Porque, insisto, la Fiscalía Nacional Económica no aplica sanciones y nadie le discute, digamos, su bondad y su buen rol en el mercado. Bueno, estamos conversando con el abogado Jaime Lorenzini, experto en toda la temática del consumidor. Al regreso hablemos de la ley de fraude que ha estado muy sabrosa. A lo mejor la última vez que lo comentamos, recibí una cantidad de llamados de gente, oye, no, pero te podías desistir de la compra. Vamos a hablar de eso. Hay una causal ahí que ha generado algún tipo de discusión respecto de endosarle dólar al usuario. Y vamos a hablar un poco de eso a la vuelta de la siguiente pausa. No sin antes contarte que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Segundo bloque de Siempre en la Pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, como siempre los días domingos, 9 de la mañana aquí en Radio Agricultura, en la 92.1 en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos también, no se les olvide, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, estamos en Binet, estamos en GTD del Sur, estamos en Zapping también. Estamos con el abogado Jaime Lorenzini que nos está acompañando esta mañana para hablar de, por supuesto, el tema de los consumidores. Un saludo a Pedro Pizarro que está disfrutando de su asueto de fin de semana, así que esperamos tenerlo con nosotros la próxima semana. Y habíamos comprometido con Jaime a hablar de un tema que la vez pasada que lo conversamos generó mucho comentario, que tiene que ver con la nueva ley de fraude que fue modificada el año 2024, que tú nos decías que esto estaba en una aplicación a un plazo de 22 meses, si no me acuerdo, ¿no? Claro. ¿Era así? Y ya estamos en ese rango, o sea, estamos a punto de que comience a funcionar la ley. Ya está funcionando. En sus modificaciones, digamos. Así es, ya está funcionando y hace muy poco volvieron a salir nuevas estadísticas que dan cuenta que los fraudes siguen en aumento de manera brutal, de manera como muy preocupante. Lo que está detrás, y es bueno decirlo, digamos, es que, claro, los que se dedican a estafar a personas son súper profesionales, Eugenio, pero súper profesionales. O sea, tienen tecnología de punta, tienen estudios, hacen análisis de tu comportamiento en Facebook, digamos, en tus redes sociales, qué es lo que tú tuiteas, digamos, te hacen un perfilamiento muy fino. Y por eso recibes una llamada con mucha información, lo que le debe haber pasado a Amparo Noguera. Y detrás de eso, bueno, pero eso hay que dejarlo establecido. Uh-huh. ¿Eso es culpa del usuario, es culpa del banco? El mundo es como es. Claro. Ya. Entonces, me parece que la norma... Y ahí tiene una ideología la norma de decir todo lo que suceda, o casi todo lo que suceda, es culpa de los bancos, de los emisores. Claro, a mí me parece que es una mirada muy cejada. Uh-huh. ¿Ok? Y decirle, no, y la persona al frente solo va a responder por dolo o culpa grave. Eso también rompe las reglas del juego, digamos. Si las personas, o sea, tú puedes dejar el auto abierto, entonces. Uh-huh. No lo puede dejar, digamos, con un letrero diciendo, por favor, róbeme. Eso ya es dolo. Pero eso no puede ser, digamos. Y eso, lo que hay detrás, digamos, es una ideología de creer de que toda la culpa la tiene, digamos, una parte de la trinchera del mostrador y los otros son blancas palomas inocentes y que prácticamente solo cuando están con dolo, cuando ellos van al cajero, sacan dinero y llaman, dicen, oh, no sé quién me sacó dinero, bueno, solo en ese caso no responda, no, parece excesivo.
Bueno, pero a ver, llevémoslo al terreno. A mí me gusta mucho ver el tema de la casuística porque eso también identifica un poquitito la problemática que la gente afronta cuando se ve frente a una situación como esta. Que es típico que pasa, por ejemplo, que se meten en tu tarjeta de crédito, te hacen un gasto que tú no hiciste, lo identificaste, este gasto no lo hice yo. Entonces, lo que hago es llamar al banco. Llamo al banco, ¿sabes qué? No sé, este sillón rojo que aparece acá que yo compré, ese no lo compré yo, no lo hice. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo hago esa denuncia? Cuando sabes que esta cuestión no lo compré yo? ¿Qué va a hacer el banco? Hay que hacer 4 cosas. Hay que dar un aviso, normalmente telefónico, luego formalizar un reclamo, las instituciones tienen un formulario, luego una declaración jurada. Yo declaro que no compré el sillón rojo en la multitienda tanto, digamos. Uh-huh. No sé si alguien puede discutir, digamos, la bondad o no de eso. Efectivamente genera que tú y yo tengamos que tomar algunos minutos más. No hay que ir a la notaría, no hay que ir a la Santa Sede a poner un timbre del Papa. O sea, tengo que hacer una denuncia y una declaración jurada. Y una denuncia. Aviso, claro. Reclamo, declaración jurada. Uh-huh. Porque yo tengo que declarar, hacerme cargo de lo que estoy diciendo. Ya, ahora, el aviso y el reclamo, ¿dónde tengo que hacerlo? Ante la institución respectiva. Tiene o sea, canales, por supuesto, supuesto, tiene canales gratuitos, por supuesto, digamos, en que tiene que estar disponibilizado, te entregan una clave, una señal, y uno haciendo aquello, normalmente, uh-huh, la institución va a decir, a ver, déjeme ver, la trazabilidad, el comportamiento suyo, lo que usted nos está indicando, le devolvemos el sillón de Eugenio, le depositamos dentro de breve plazo. Eso ocurre mucho. Ya, ¿cuánto plazo tiene el banco para hacer esa devolución? Teóricamente. Días. Exacto. Pero y muchas veces se da. Lo que sucede es que también en ocasiones el banco dice, a ver, ¿estás seguro que no lo compró? Porque usted viene con usted utilizó una password que usted y solo usted sabe. Usted utilizó, el iris de su ojo, digamos. Usted utilizó, elementos de autenticación con un digipass que solo usted lo tiene, nosotros no lo sabemos. Por consiguiente, ¿está seguro que usted no se compró ese sillón? Bueno, y ahí empieza la otra parte, claro, para decirle, en este caso, señor, nosotros nos reservamos el derecho. Es que el legislador lo dice así, o el banco o paga o demanda al cliente. Hoy día es así. Hoy día es así, o te paga o te demanda. No hay otra. Me parece que es fácil entender de que un banco feliz no está en demandar a su cliente. Su cliente que además tiene un crédito hipotecario, seguramente tiene un crédito de consumo, que lleva 25 años, que seguramente tiene referido a la señora, etcétera. Es que el legislador dijo, o lo devuelve el dinero, o en breve plazo, o lo demanda. Entonces los bancos que han empezado a identificar, oiga, perdón, usted le creyó al viejo Pascuero, digamos. Usted reconoció que le dio la password, digamos, a alguien que decía que era su ejecutivo, pero ¿por qué no lo corta y llama a nuestro ejecutivo, digamos? Si nuestros canales funcionan, digamos, y tenemos un call center gratuito por lo demás. Porque lamentablemente, en algunos casos, lo que pasa es que algunos casos son miles de casos. Y es lo que hay un nivel de judicialización, además, exacto, que hace eterno este problema. Son juicios más cortos que en otros, pero sigue siendo muy lo larga. Uno esperaría solucionar el problema en una llamada de teléfono. Y al final, bueno, si el banco te hace un reproche y dice, ¿sabes qué? La verdad es que aquí los antecedentes me dicen que no, así que demanda de vuelta. El tema es alargar el asunto y es un tema complejo. Ahora, uno puede entender que el espíritu del legislador en eso es un poco frenar el abuso por parte del consumidor. O sea, en el fondo, que el consumidor haga una denuncia responsable. Así es. Ese es el objetivo, finalmente. Así es. Claro, por eso una declaración jurada. Que uno tenga que declarar de que uno no participó, que uno no entregó las claves. Y ahí un punto relevante es que el legislador prohibió los seguros. Y los seguros, si lo explicara en términos de tránsito, digamos, ni tú ni yo, cuando le pegamos un topón al auto, cuando estamos saliendo del estacionamiento del cine o del supermercado, o, digamos, de nuestra casa, salvo que estemos con dolo, pero uno en general me parece que las personas no queremos chocarle autos a nadie, digamos. Por supuesto que no. Y el legislador permite, bueno, las personas que nos comportamos con un grado de cuidado normal, claro, suena absurdo que Toyota, que Mazda, que Nissan, Chevrolet tenga que pagar por el choque del auto tuyo. No, es un absurdo. Bueno, pero entonces,
Y el legislador prohibió el seguro. Por consiguiente, o paga Eugenio o paga Toyota el choque. Y había otra opción, que era decirle, a ver, cuando no es culpa de Toyota, ni Nissan, ni es culpa de Eugenio, no hubo dolo de Eugenio, sino que hubo un descuido y seguramente el ruido del tránsito, qué sé yo, una pequeña desviación de conducta porque alguien te habló, tu hijo que viene atrás, y pegaste un topón. El seguro va y responde, digamos, y paga. En este caso, creo que hay muchos casos en que uno ha actuado, ha incurrido en un error. Te llaman, saben, tienen mucha información de ti. En algún sentido puede ser hasta casi razonable de que tú hayas creído de que estabas hablando con tu ejecutivo. Bueno, y en esos casos podría haberse activado un seguro y haber dicho, perfecto, el banco no es responsable, usted tiene un seguro contratado, señor, le vamos a volver como compañía de seguro porque esto está dentro de un siniestro, una póliza que usted paga una pequeña cantidad de dinero. Eso lo prohibió el legislador por algo ideológico, digamos. Sí, porque, a la larga, sumando y restando, aquí uno ve que el legislador lo que el legislador ha buscado con esta ley es, por un lado, evitar que existan por parte del usuario, que exista evidentemente la posibilidad de un abuso. En el fondo yo gasté, de hago pasar, que entonces me quedé con ese guión rojo y además me devolvieron las 100 lucas que me costó. O sea, tiene un poco que ver con eso. También la amenaza de una demanda es algo que evidentemente frena y te pone en una circunstancia, bueno, hago la denuncia cuando corresponde. El tema es que, claro, al momento en que tú le entregas al banco la posibilidad de eventualmente demandarte, es un tema porque el banco lo que tiene que hacer básicamente es probar, en el caso tuyo, que hubo dolo, que hubo intención manifiesta de pretender hacer ese daño, de fundamentalmente buscar estafar al banco. Dolo o culpa grave, un descuido negligencia, brutal. básicamente. Tú entregaste las claves al viejo Pascuero. Y ahí no hay dolo. Ahí te pasaste de... Pero hay culpa grave, claro. Claro. O sea, no te comportas como, digamos, como la persona ya con el mayor descuido tienen que... Y ahí uno... Por eso el banco agarra y dice, perdón, usted le dio las claves al viejo Pascuero. Como decíamos el año 80, eso, un poco eso. Ese nivel de culpabilidad, eso. Es eso. Y hay presunciones de culpa, por ejemplo esta que acabo de indicar, que usted haya reconocido que le entregó voluntariamente las claves que están guardadas, ni su señora lo sabe, pero usted se lo entregó en una llamada telefónica a alguien que le dijo que era un ejecutivo de tal y cual institución, de la CMF, digamos, y usted le entregó esas claves, pero ¿por qué hace eso, digamos? Pero usted no lee... deber de informarse. Usted no lee lo que el banco le dice cada vez, no le entregue las claves a nadie, no preste su tarjeta, cambie las claves, hágalo en un lugar seguro. Pero usted no lee, señor consumidor, usted se descuida de manera brutal sus intereses y quiere que le pague el sistema. Es que esa es la conversación, que es muy ingrata. Sí, claro, porque en el fondo es un endoso mutuo de responsabilidad, Bueno, digamos. Es una cosa pero es porque el complicada. legislador hizo estas reglas del juego. Y la hizo de una manera brutalmente, digamos, torpe y con sesgos, con ideología, prohibiendo seguros cuando en algunas zonas sí se permitía, en algunas oportunidades respecto de algunos tópicos. Bueno, en fin, me parece que cada vez que sale una noticia de que han aumentado los fraudes, es un llamado a alerta al legislador para que vuelva a redefinir esto, y ahí en una mesa que convoque a académicos, que convoque a consumidores, que convoque a los emisores, que convoque al Banco Central. Pero todos le dijeron, el Banco Central, la Corte Suprema, digamos, algunas voces diciéndole cuidado, legislador, con este diseño. Pero el legislador, sobre todo en época electoral, hace lo que pareciera que le da más rédito, digamos, para decirle, mire, consumidores, vamos a hacer regalos regulatorios para que usted me vuelva a elegir. Eso es brutal para la democracia. Es muy malo para las instituciones. Fíjate que estaba leyendo números, tú hablabas de la tasa de fraude, y durante el mes de enero nos enteramos que al cierre del tercer trimestre, la tasa de fraude subió en su mayor nivel en 12 años. Es una cosa brutal. Es un incremento, el registro total es de 41.703 casos de fraude según el Poder Judicial. Un incremento del 64,4% versus el tiempo entre enero y septiembre de 2024. Es una cosa impresionante. Lo que nuevamente nos pone en un problema, porque, o sea, encontramos soluciones para los fraudes que hay
y los delincuentes estén inventando fraudes nuevos. Entonces vamos a tener que entrar a legislar sobre los fraudes nuevos. Esto es como el correcaminos con el coyote. O sea, estamos intentando perseguir al correcaminos, no lo agarramos nunca. Eso es un problema importante. Porque además estamos hablando de tasas que son relevantes, Jaime. Cuando sube a ese nivel, no es que subió un poquitito, esos son, digamos, son órdenes de magnitud, digamos, extraordinaria. Es como en un partido de fútbol que dijera uno, oye, bueno, digamos, perdió 1-0, ganó 2-1, pero esto es, digamos, perdió 40-0, digamos. O sea, en términos así, brutales. Por consiguiente, y durante muchos meses la selección sigue perdiendo 30-0, 40-0, 60-0. Por consiguiente, ha llegado el minuto que los directivos, digamos, o los legisladores que son los directivos que regulan esto, digan, hay que hacer algo. Una de las soluciones, digamos, yo no me enamoro, digamos, necesariamente de todas las soluciones, pero una opción es el seguro. Porque va a seguir ocurriendo la sofisticación de los fraudes, que no es culpa del banco, seguramente es una culpa permitida. Es una negligencia probablemente. Exacto. Mucha gente no, o no se informa. Prestando o no lee, atención, claro. Tú que vienes al programa, estás apurado, claro, te conversas y te dicen, oiga, tate. Claro, pero ¿es válido o no? ¿O es impuro que digan, pero usted tenía un seguro, digamos, y en esos casos, digamos, se activó y por consiguiente le van a devolver los 2 millones de pesos, don Eugenio? Ese me parece, ahí podría haber una gran solución ética. Después, años después diríamos, bueno, pero las compañías de seguro también están reclamando porque son tal la cantidad de siniestros que han pagado. Bueno, pero esperemos esa solución, a lo mejor. Yo insistiría en el cuidado, porque los bancos y los emisores ponen de su parte todo lo que pueden. Claro. Ahí podría haber una mirada, decirle, ¿estás seguro que está poniendo de su parte todo? ¿Estás seguro que tiene la tecnología, la seguridad que se dio? Y ellos sí. Está encima del CMF, está encima del CERNAC. Y los usuarios tenemos que, lo que le pasó a Amparo Noguera, tenemos que tomar en serio, digamos, los autocuidados. Porque si no, hay una cosa que en economía se llama riesgo moral. Claro, si yo digo, no sé qué pasó, alguien me llamó, pero bueno, devuélvame la plata. Si es que es como las licencias médicas. Digamos, ¿está seguro que está bien enfermo usted? Porque le digo que el sistema, alguien paga esto, que no usted, digamos. Por consiguiente, sea muy prudente cuando generamos, digamos, regulaciones en las cuales permitimos este riesgo moral de que uno desconoce las consecuencias y uno se puede beneficiar de comportamiento oportunista, no es buena señal nunca. Tengo que ir a la mención, ¿verdad? Sí, voy a la pausa. Estamos con el abogado Jaime Lorenzini, con quien estamos hablando precisamente de los derechos del consumidor, especialista precisamente en eso. Les quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. En agricultura marcamos la pausa y ya volvemos en el último bloque. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura, por supuesto, ya lo saben, todos los días domingos, 9 de la mañana, aquí en la 92.1, en la Red Nacional de Radio Agricultura, en Agricultura TV, en Zapping, en GTD Telsur, en Binel, muchas partes para estar con nosotros. Estamos con el abogado Jaime Lorenzini, con quien hemos estado conversando respecto de los derechos del consumidor, de los fraudes, cómo han aumentado los fraudes. Fíjate que en la pausa estaba leyendo que la Asociación de Bancos apuntaba precisamente a 3 falencias importantes de por qué se produjo este salto tan importante en la tasa de fraude, que como les comentaba,
64,4, un incremento realmente enorme. Y hablaba precisamente de tres cosas. Por primero, la provisión de seguros que tú mencionabas recién, del estándar probatorio y de judicialización. El hecho de llevar esto, que en el fondo nos echamos la culpa mutuamente y esto termina en un proceso, es una mala noticia. Es una mala noticia. O sea, la asociación de bancos pone arriba de la mesa que claramente la solución que estableció el legislador para intentar resolver este tema es algo que a la larga ha terminado por alargar y por generar un incremento mayor respecto al tema de los fraudes. Solo como contexto, llegamos a la judicialización porque la Asociación de Bancos, que también lo dijo antes, cuando tuvieron que pagar antes de la reforma $500 millones. 500 millones de dólares. Esos son varios incendios de Valparaíso que se podrían haber pagado con los recursos de los bancos. Es una, por consiguiente, siguen pagando 500 millones de dólares o demandan a sus clientes. Y la respuesta es, bueno, pregúntale al legislador, digamos. Un día inviten a un legislador para decirle, señor legislador, digamos, senador en este caso, cuéntenos, ¿qué tenía en mente usted cuando generó estas bases? Porque está generando estos problemas, digamos. Una y otra vez, digamos, y hay seminarios, y hay webinar, y hay entrevistas, y se documenta, y pareciera que a nadie le importa. Esto sí debería importar, es un tema en política pública. Es crítico, digamos. Entonces, y que pasa todos los días, sin duda. Pero por supuesto. Que ocurre todos los días. Ahora, al principio de esto, y del programa, Jaime, hablábamos de la sobreregulación. Tú decías que, bueno, aquí hay que entrar a limpiar. Aquí hay que entrar a ver qué funciona y qué no funciona, porque, insisto, hay una multiplicidad de cosas que complican de repente el desarrollo más fluido del objetivo final, que básicamente es satisfacer los derechos de los consumidores. A tu juicio, como académico, un hombre que conoce bien este tema, ¿qué cosas habría que sacar rapidito si pudiéramos, como para ordenar un poco el panorama? Revisar, a ver, la circular interpretativa de CENAC. CENAC puede hacer interpretaciones, pero cae en un fanatismo de lo que la misma autoridad, digamos, interpretó. Es tanto así, digamos, que en un juicio o en un procedimiento voluntario colectivo, digamos, puede flexibilizar la aplicación de la ley, digamos, pero jamás va a flexibilizar su propia interpretación por una cosa cultural, institucional. Ahí se nota que hay un fanatismo, digamos, institucional, y eso claramente es revisable. No suena correcto, digamos, que CENAC considere que son más importantes las circulares que los 10 mandamientos, digamos, de Moisés, digamos. Y eso es, en la práctica, eso genera una tensión brutal, porque a su vez la interpretación es hecha por funcionarios del servicio. Digamos, no voy a cuestionarlo yo, pero tiene un sesgo, digamos, que es hecho por una persona, digamos, que le pagan para que interprete que tal o cual manera la comisión o el error o la publicidad o tal cosa se puede o no se puede. Bueno, yo trabajaría eso, digamos, que genera mucha atención. Segundo, los planes de cumplimiento. Digamos. Los planes de cumplimiento, el programa de compliance, es un instrumento de autogestión entregado a la propia empresa. Si quiere, tómalo, pero si lo quiere tomar, bueno, hágalo, que la autoridad le dé algunos lineamientos genéricos. Pero aquí hubo una obsesión por el perfeccionismo, digamos. Del detalle. Pero brutal, digamos. Yo trabajo en esa cosa, digamos. Implementar planes de cumplimiento. Nadie dice que sea improvisado y al tuntún. Está bien, pero llegar, digamos, al otro extremo, ¿qué es lo que pasa? Y la estadística lo está mostrando. 2 empresas tienen aprobación, y hace muy poco tiempo, porque si no, antes era una. Y eso da cuenta de que hay algo mal en el diseño del instrumento. De partida, no puede ser de que la propia autoridad, CENAC, que fiscaliza, que mete juicio colectivo, tenga que conocer un plan de cumplimiento que está toda la historia, digamos, de las posibilidades, dónde se puede equivocar un banco, una multitienda, digamos, una empresa de telecomunicaciones. No es razonable porque hay un conflicto de interés. La autoridad podría decir, es que fiscaliza, digamos, a esa misma empresa le tiene ganas, digamos, y está correcto eso, sí, para fiscalizarle e iniciar juicio, pero no puede entonces conocer los detalles de su plan de cumplimiento, donde están las posibles causas de errores que van a llevar. Ahí está pasando algo. Y luego, si se quisiera, una ley de planta distinta, a lo mejor subirle las remuneraciones a los funcionarios. ¿Y por qué? Mejores remuneraciones hacen que lleguen mejores profesionales también, digamos, y eso no hace sentido, digamos, comparando con la Fiscalía Nacional Económica. CENAC parece el hermano pobre, digamos, de la Fiscalía. Los dos son órganos muy importantes en el mercado, fiscalizadores que son muy relevantes, pero deberían tener sueldos más o menos equivalentes, sí, y eso es lejos
Eso no ocurre. Bueno, lo que está pendiente en estas próximas semanas está precisamente saber quién va a ser el nuevo director o directora de CERNAC en el gobierno del presidente José Antonio Kast, que asume el 11 de marzo. Y tú hablabas al comienzo también respecto de los desafíos que tiene eventualmente quien se haga cargo de esto. ¿Todo lo que tú nos acabas de comentar son los desafíos o hay cosas que como jefe del servicio también tendría que poner la atención? Me quedaría con algo que es genérico, para no entrar a algún detalle, pero no al fanatismo, no a la ideología, porque eso es muy dañino, digamos. Cuando el fanatismo ha entrado a la mente de la persona, digamos, la enfermedad es casi incurable, dice Voltaire. Porque ya los argumentos no sirven, digamos, porque la emoción agarró el cerebro. En protección al consumidor es cierto, por cierto, el Servicio Nacional del Consumidor va a proteger a los consumidores, pedir buenos estándares. Por supuesto que identificar cuando hay una mala práctica, una incorrección de una empresa X, por supuesto, digamos, si nadie está pidiendo, digamos, un perdonazo a nadie. Pero otra cosa distinta es, digamos, generar ya con una mirada de desconfianza a todos los proveedores por el solo hecho de ser proveedores, por consiguiente, y eso se nota en soluciones y en negociaciones y en regulaciones, en definitiva. Yo Perdona, ¿eso lo has visto particularmente en este gobierno? ¿No lo habías visto antes? Debo ser justo, no. Es una lamentable continuación de distintos gobiernos. Ajá. Pero cada gobierno se va exacerbando. Entonces, yo peligrosamente veo de que me toca en lo académico, e insisto, en lo forense, digamos, de que ahí es bueno, digamos, que el Servicio Nacional Consumidor, igual que el Ministerio Público, igual que la Fiscalía Nacional Económica, pero cuando tienen una ideología, digamos, con una cultura casi de fanatismo, o en algunos casos de fanatismo, si el fanático está muy bien para lo deportivo, porque ahí las razones no entran. ¿Por qué razón va a ser el fanático cuando estamos discutiendo quién es el mejor goleador, el mayor goleador de fútbol? El fanático, vamos a nombrar 4 nombres, digamos. Alexis Sánchez, Caselli, Marcelo Sala Zamorano. Y, para que sean dos, Eduardo Vargas. Ya. El que es de un lado, el que tiene un corazoncito azul, no va a reconocer que es Alexis Sánchez. Porque el fanático dice, perdón, yo no le voy a aceptar nada. Puede ser, bueno, esa conversación termina en eso. Termina y al final ojalá se vayan a brindar los dos para decirle, Alexis que jugó en Colo-Colo, pero eso en la política pública no sirve. Ahora, perdona, ¿y ese fanatismo que tú pones arriba de la mesa tiene que ver básicamente con una visión ideológica respecto del comportamiento de las empresas? Es decir, poner en esta visión de buenos y malos, poner a las empresas como los responsables de todo. Exacto. Es eso. Y entender o creer de que las empresas tienen dolo. Las empresas se equivocan. Yo me equivoco, tú te equivocas, digamos, todos nos equivocamos. Está bien, pero una cosa es creer de que hay las empresas, los casos de dolo, son casos, digamos, tomados con pinza y por supuesto que merecen, digamos, las penas del infierno. Pero en general lo que pueden haber errores o bien interpretaciones distintas. La empresa dice, no, yo voy a cambiar mis contratos de adhesión una vez que termina y creo que voy a jugar con el consentimiento tácito, correcto. Y CERNAC tiene una mirada distinta, pero ahí se nota el fanatismo, digamos. Cuando tú, digamos, el eslogan es, si usted es proveedor, usted es malo por nacimiento. Eso no puede ser jamás, digamos, porque en una economía de mercado se necesita consumidores y proveedores. Y una autoridad objetiva, neutra, con altura de mira, que apriete. También uno le pediría a este nuevo director o directora del CERNAC, no ha habido ninguna mujer, por si acaso. Así que sería bueno, digamos, en estos tiempos podría ser. Tampoco ha habido alguien que venga de adentro. Que sería bueno, los tirajes también funcionan. Bueno, a veces los consumidores tienen comportamiento oportunista, por ejemplo, errores en el precio. O los fraudes, digamos. Claro, pero el precio, un clásico del supermercado, respéteme el precio. Pero yo te digo, cuando sale un colchón, una cámara fotográfica, un automóvil o un pasaje de avión a $1, sería bueno que la autoridad, digamos, fuera cuidadosa, digamos, y no incendiara la pradera, digamos, para decirle, señor consumidor, usted no puede no saber de que el automóvil no vale $1, digamos, claro. Que ir a Nueva York no puede salir $1, usted no puede no saber esto. Por consiguiente, está bien, no es para que le demos un premio, digamos, a la aerolínea,
pero nosotros como Servicio Nacional del Consumidor no podemos incentivar, digamos, prácticas odiosas, porque si no, al final alguien paga, digamos, los platos rotos. Ujú. Y son los consumidores, digamos. Entonces, ahí uno diría una mirada atenta, digamos, técnica, objetiva, no ideologizada. Por supuesto que apriete a las empresas cuando corresponda, con la altura de mira que se le exige a cualquier autoridad. Oye, Jaime, ¿y tú sientes que quizá una de las misiones del gobierno que viene tiene que ver un poco con nuevamente sentarse a analizar las regulaciones que existen y eventualmente, insisto, limpiar el ejercicio que hicimos al principio de limpiar? Ese ejercicio también tendría que hacerlo el gobierno entrante respecto a la sobreregulación que hay sobre muchas materias, ¿no? O sea, la OCDE, Chile está en la OCDE. Pocos países en Latinoamérica están en la OCDE. Chile está, que es digamos, es una muy buena noticia institucional. Y la OCDE invita a hacer precisamente esto. Usted, en vez de generar regulaciones legales o administrativas, reglamentos, decretos, usted revise lo que tenga, porque se forma un stock regulatorio que, como lo que tenemos en el closet. La mitad de las cosas, la mitad de las cosas las uso, la otra mitad no las uso. Y mi señora me dice, vota lo que no tienes, por ningún motivo, digamos, digo yo. Bueno, pero es mi closet, no es la política pública. En la política pública yo debería decir, tienes toda la razón, digamos. Hay una serie de camisas, digamos, calcetines y ropa deportiva que ahora ha bajado mi capacidad deportiva. Así que debería hacer algo con eso y generar esos espacios. Eso no se hace en Chile, Eugenio. Y ahí hay un debe histórico, para ser justo. Entonces creo que ahora hay una mirada, puede haber una mirada distinta, desapasionada, con mayor libertad para decirle, quedémonos con las buenas regulaciones. Y si acaso necesitamos una nueva regulación, conversémosla bien y generémosla. Si no, porque la regulación por la regulación no soluciona los temas de las personas. Ahí hay un problema endémico. ¿Se puede resolver? Claro, digamos, con voluntad política, para decir, generemos un comité interministerial seguramente, identificando cuáles son las regulaciones que solo han generado ineficiencias, costos, y no han solucionado los temas. El sello SANAC, la portabilidad financiera, el CAE, la hoja resumen. La señora Juanita está mirando la hoja resumen antes de sacar un crédito. Por supuesto que no. Bueno, pero alguien tiene que conversar de eso. Y eso es una cosa que están pendientes de lo que viene. Además, yo imagino que probablemente uno de los principales desafíos que tiene la próxima autoridad es precisamente bajar los índices. Estaba revisando que, por ejemplo, en el caso de Chile tiene una tasa de fraudes, por ejemplo, que es mucho más alta, por ejemplo, que tiene la Unión Europea, que es una cosa que es bien impresionante. O sea, hay algo ahí serio. Y seguramente va a venir la tentación, insisto, la del correcamino con el coyote, poder ir corriendo detrás del correcamino, para que los delincuentes son mucho más rápidos que la regulación. Entonces estamos regulando sobre la marcha de los hechos. Entonces, a lo mejor también hay que sentarse a analizar y mirar con una mirada quizá más genérica que te permita incluso incluir las innovaciones delictuales dentro de esto. Por ejemplo, una de las cosas que es muy llamativa y lo he conversado con mucha gente, que seguramente muchos del tema de los fraudes y todo este tipo de cosas van a estar también de alguna manera apoyadas por la inteligencia artificial, que son un problema. Yo voy a contar algo que no debería contar. Yo número que me llama, yo no lo contesto, que no lo tengo agendado, y si me llaman y yo no digo, ni siquiera digo hola, espero a que me hablen. Claro. Para no hacer cosas que te graben Claro. la voz y que después te la utilicen. Exacto. Entonces, el tema se puede poner mucho peor, Jaime. O sea, y hay que ir pensando quizá en eso, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? No, o sea, llegó para instalarse, es una herramienta que puede ser bien utilizada. Yo creo que vienen buenos momentos para ver, digamos, con altura de miras, con tranquilidad, con objetividad, analizar lo que se ha hecho. Hay cosas maravillosas en Chile. Procedimientos voluntarios colectivos, una negociación de la autoridad con una empresa y logran soluciones, no siempre, pero en muchos de los casos. Eso no existe en ninguna otra Con los parte. conciertos pasa mucho eso, que de repente Claro. que ha sido muy útil. Pero ahí de nuevo, si uno se fanatiza, digamos, porque la productora podría decir, oiga, le devuelvo un ticket y cuando vuelva a venir Luis Miguel en 6 meses más, le voy a dar... No, usted le tiene que pagar aquí, digamos, el oro y el moro y además el tiempo y las lágrimas de no haber visto, digamos, en este verano a Luis Miguel. Hay que ser cuidadoso, digamos, porque si todas las cosas las llevamos al extremo y pedimos compensaciones por todo, claro, somos un continente pobre, Latinoamérica, ¿ok? Por consiguiente, la autoridad tiene que ser criteriosa, digamos.
porque si no, no puede ser la protección al consumidor un resorte para generar, digamos, distribución de la riqueza, porque no es, la protección al consumidor no sirve para eso. Corregir cuando hay, digamos, publicidad engañosa, cuando hay cláusulas abusivas, inequívocas, esas cosas nadie va a defender lo indefendible, me parece a mí. Así que le damos todo el apoyo y los buenos deseos a la autoridad que llegue, digamos, porque estas cosas tampoco son extraordinariamente difíciles. Sí exigen voluntad política, claridad y voluntad política. Eso es muy importante. Te quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Tengo gente que es capaz de esperar el sudor de Luis Miguel. Así que me dice, más respeto con Luis Miguel. Fanatismo, pues es lo que hablamos del fanatismo, Jaime, un segundo. Jaime, gracias por venir a conversar con nosotros de estos temas que son re interesantes y que constituyen sin duda también un desafío muy relevante para el gobierno que viene. Así que gracias por acompañarnos esta mañana. Un agrado y saludo a Pedro a la distancia. Exactamente, gracias. Con nosotros Jaime Lorenzini. Nosotros, señoras y señores, nos vamos con la promesa de regresar como siempre el próximo día domingo aquí en Agricultura a las 9 de la mañana, como siempre en Siempre la Pizarra de Pizarro. Que tengan lindos 7 días. Nos vemos.